Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Era, Bien, todo tranquilo. Excelente. espérame que no tiro. Voy a poner fuerte ¿No? mi audio. Ahí está. Ponete. Yo voy a subir mi luz acá. Sí. ¿Qué tal esta será? Va la porte. Vamos un poquitito a ver Excelente. vamos un poquitito a ver las Vamos, opciones para poder guardar. A ver un poco. excelente. Sí. Bueno, después creo que se va a poder guardar. Bueno, buenas tardes, queridos amigos del Instagram. ¿Cómo están, queridos amigos de la comunidad? Empezamos oficialmente el live número uno de esta ronda, digamos, que estoy programando con diferentes profesionales del emprendimiento y también del marketing. En este momento, en esta oportunidad, vamos a estar hablando con el señor Pablo Kovacs. Así suena tu apellido, ¿verdad? Así suena, así mismo. Sí, señor. Entonces, vamos a estar hablando con el señor Pablo Kovacs sobre cómo emprender en el 2021. Qué tema súper interesante, qué tema súper dinámico. Después de la pandemia que tuvimos el año pasado y las millones de dificultades que pudimos encontrar, yo creo que este es uno de los temas súper interesantes que realmente te puede gustar, te puede interesar. Entonces, te pido que no te desprendas de la pantalla de tu teléfono porque vamos a estar hablando de 5, 6, 7, 8 temas súper interesantes. Ahí se ve, 8 temas súper interesantes. Así es que, sin más preámbulo, mi querido Pablo, vamos a irnos al primer tema que se refiere a emprender, dice. Exige un conjunto de conocimientos y habilidades, no solo técnicas, sino relacionadas al comportamiento. ¿Es así, mi querido Pablo? Hola Diego, hola. Toda la audiencia que nos está viendo por Instagram o que después pueda volver a ver la grabación de este encuentro es así. Realmente sí. La pandemia le obligó a muchas personas que no estaban tal vez preparadas o que tal vez nunca en su vida pensaron que iban a emprender, les obligó a emprender. Hay personas que entran al mundo del emprendedurismo porque quisieron entrar y hay otras que la situación les fue arrastrando. Y emprender exige, por sobre todo, una serie de condiciones, no solamente técnicas. Hay gente que sabe hacer muy bien algo, de repente, que se sabe cocinar muy bien o sabe hacer un trabajo específico, un servicio específico muy bien, pero tal vez no sabe vender, tal vez no sabe proyectar, no sabe planificar. Entonces, ahí hay un conjunto de conocimientos y habilidades técnicas que son necesarias y el año 2021 es como que va a ser un año de reconstrucción. El año 2020 nos tomó por sorpresa a todos, pero el año 2021 ya va a ser un año para reconstruirnos, un año para empezar a organizar mejor y juntar los pedacitos de todo lo que se rompió en el 2020. Y en ese caso, emprender también te exige un conjunto de habilidades emocionales principalmente que tienen que ver con cuestiones como por ejemplo la persistencia, el control emocional, la capacidad de reponerse cuando a veces las cosas no salen como queríamos, todo eso es necesario. Entonces, para quien está emprendiendo, siempre mi consejo es, no es solamente que tenés que aprender sobre lo que vos querés vender o el servicio o el producto que estás vendiendo, sino también todo lo que se necesita para gerenciar, para llevar adelante un emprendimiento y todas las habilidades emocionales que uno necesita para emprender. Ahora, hace una hora me fui a la costanera a caminar, nos fuimos a caminar y encontramos, por ejemplo, una pareja que está haciendo dulces orgánicos artesanales, excelente su producto, ¿verdad? Y ellos se encontraron ante los dos se quedaron sin empleo durante la pandemia y se quedaron con un montón de deudas. Entonces, tener que administrar a veces eso como emprendedor también es muy importante en el sentido de que por más que yo tenga dificultades, tengo que mantenerme enfocado en seguir produciendo, vendiendo, entonces el control emocional es fundamental, ¿verdad? Claro. Acá, por ejemplo, ya tenemos ya nuestra primera pregunta que se refiere a Pau Villalba Al, Sí. es un nombre de usuario, ¿verdad? Donde dice, buenas noches, excelente live, te agradecemos muchísimo. Tengo muchas ganas de emprender, nos dice.
en la hora de pensar en qué podría enfocarse el emprendimiento, ¿qué debería de tener yo en cuenta para que pueda dar el primer paso? Nos dice. ¿Cuál es tu respuesta a eso, mi querido Pablo? Claro. Básicamente son tres cosas. En primer lugar, lo fundamental es entender si lo que vos querés emprender, el producto o el servicio que vos querés vender, soluciona o no el problema que alguien está teniendo. Porque mi producto puede ser muy bueno, mi producto puede ser espectacular, mi servicio puede ser espectacular, pero tal vez puede ser que no solucione el problema de alguien. Y al no solucionar un problema o al no mejorar la vida de alguien en algo, eh, entonces es difícil o es más difícil que se pueda vender. El otro punto es si hay un mercado suficiente para que mi producto o mi servicio pueda ser rentable y me permita ir creciendo. O sea, voy a dar un ejemplo, no sé, yo quiero hacer culinaria tailandesa. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y hay un mercado para esa gente que va a comer culinaria tailandesa? Y puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que en una ciudad de 5.000, 10.000 habitantes hayan tres personas a quienes les guste eso, y entonces esas tres personas no van a mantener los ingresos de mi empresa. Entonces, el primer punto es, ¿será que soluciona el problema de alguien? ¿Será que tengo el mercado suficiente para poder vender eso? Y el tercer punto o la tercera sugerencia es de que muchas veces antes de empezar a emprender se puede hacer algo que se llama prototipado o un testeo. O sea, si a mí me gusta mucho vender prendas de ropa y quiero colocar una boutique, antes de ir a alquilar un salón e invertir una cantidad X de dinero en eso, directamente yo puedo tal vez comprar un pequeño lote de ropas y empezar a vender desde mi casa, a vender por WhatsApp, a vender por redes sociales para ver si realmente me gusta eso y si realmente va a funcionar. Ese pequeño ensayo que uno hace a veces como emprendedor es muy importante para evitar invertir grandes sumas de dinero y después fracasar en el negocio y quedarse con la deuda. Esos serían los tres puntos que yo le diría a Pau. Claro, súper genial. Y yo puedo aportar también un punto más, Claro, digamos, un punto cuarto, ¿verdad? Hablando un poquitito sobre el tema del tema del prototipado, ¿verdad? Vos podés agarrar, por ejemplo, Pau, una pequeña muestra de lo que vos haces, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, por ejemplo? Puede ser, te dedicas a vender ropa, te dedicas, por ejemplo, a hacer productos, digamos, qué sé yo, cosméticos, llámese, cajitas personalizadas, etcétera, ¿verdad? Que hubo mucha gente que me estuvo comentando que estuvo haciendo y ve la reacción del público, como siempre digo, ¿verdad? Veo un poquitito si el precio sugerido afecta al público, tenés pedidos o, digamos, la audiencia, ¿verdad? Que te está digamos, a quien vos le estás presentando, ¿verdad? No te responde, es inerte, ¿verdad? O sea, no está. Es como decirte como que vos proponés, pero no tenés una respuesta, no tenés un retorno. Entonces, ver un poquitito eso, qué se puede mejorar ahí y básicamente es prueba y error, ¿verdad? O sea, esto no es una ciencia exacta, como por ejemplo, no sé, puede ser por ejemplo alguna disciplina o algo por el estilo, ¿verdad? Sino básicamente esto es un concepto, digamos, de prueba y error. Y evidentemente también el emprender es algo propio del ser humano y es algo propio de la vida. Así que te incentivamos, ¿verdad?, que puedas hacer esa pequeña pruebita que te estamos sugiriendo para que puedas ir viendo qué funciona, qué no funciona y en el marketing digital también funciona de la misma forma. O sea, eso no está ajeno tampoco a eso. Tenemos otra consulta por parte de nuestra audiencia. Vamos a ver un poquitito. por ahora parece que no. Ahí Bueno, genial. tenemos otra persona que se unió. Bueno, vamos a irnos al segundo punto que se refiere a, dice, emprender, dice, es una montaña rusa. Hay que estar preparado para una serie de situaciones que a veces podemos controlar y a veces no. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, Pablo? Claro, eh, lo que sucede mucho es de que diariamente estamos bombardeados por una cantidad de información y por una cantidad de situaciones. Y si nosotros nos ponemos a analizar fríamente, hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que yo no puedo controlar. Nadie podía prever una pandemia de este tipo, por lo menos
ningún emprendedor acá de Paraguay podría prever una pandemia de este tipo. Yo no puedo prever, no puedo evitar que mañana llueva o que mañana no llueva o que haya mucho sol o que haga frío. Lo que yo consigo como emprendedor es adaptarme a la situación. Y también eso sucede con otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, eh, con, con el mercado, con los clientes, con el gobierno, con las entidades que dan crédito. Hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no. Y es muy importante que en el día a día hagamos ese análisis porque pasamos a veces de situaciones muy positivas a situaciones más negativas en donde tengo que sentarme y decir, bueno, yo tengo o no tengo control sobre esto. O sea, yo tengo control sobre, no sé, la situación económica del país, no, no tengo. Lo que yo puedo hacer es adaptarme y ver cómo solucionar mis problemas y seguir emprendiendo y seguir solucionando el problema de mis clientes dentro de la situación actual. Esto vimos mucho el año pasado, cuando personas que tenían un empleo de repente se tuvieron que mover rápido para poder hacer otras cosas y seguir pagando las cuentas. Entonces es fundamental eso, esa montaña rusa de emociones es normal porque yo puedo pasar en pocas horas de una muy buena noticia, de cerrar una muy buena venta, a tener un problema de que si yo que no me va a llegar un producto que necesito para poder vender o para poder revender. Entonces, volvemos al mismo punto, la capacidad que tengo de administrar mis emociones es fundamental, o sea, hay que respirar hondo, meditar, caminar, relajarse, buscar una vía de escape para poder mantener las emociones listas para enfrentar esa montaña rusa de emprender. Claro, porque como recordarán queridos amigos, eh, también depende mucho cuando ustedes por ejemplo están emprendiendo, se refiere mucho también a qué nivel de inteligencia emocional ustedes llegaron, ¿verdad? O sea, me voy a explayar un poquitito, voy a tomar el control y a sacarle el protagonismo a Pablo. Bueno, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, nosotros estamos hablando de cuánto autocontrol o cuánta gestión, ¿verdad? Cuánto manejo de tus emociones estás teniendo vos mismo, vos mismo. Entonces, el emprender te va a llevar por diversas situaciones, desde un momento muy happy, como siempre digo, algo que te va a hacer súper feliz, a situaciones que literalmente te van a echar por el piso, te van a golpear, pisotear y te van a querer chutar. Así es que esa es la montaña, de estar arriba a estar abajo y de estar abajo a estar arriba. Y en ese proceso vas a pasar por un montón de situaciones que lo único que van a hacer es poder empoderarte propiamente en tus emociones, pero como se dice justamente, emprender no es para cualquiera, ¿verdad? Sino es una persona tiene que tener un fuerte convencimiento de emprender, confiar en su negocio, confiar en lo que hace, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, como estaba comentando, la inteligencia emocional. ¿Es así, Pablo, o estoy Es totalmente así mismo, no es así errado? mismo, es esa inteligencia que es tan valorada también en muchas empresas y cada día se le pide más a los líderes, también es muy importante para el emprendedor. Es fundamental, diría yo, esa inteligencia emocional. Así Sin es. eso no vamos adelante mucho Eso tiempo. sí. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda que quieran hacerle a nuestro invitado de hoy, al señor Pablo Kovacs? Ahora a las personas que están online, aprovechen para poder preguntarle, vamos a leer sus preguntas al aire y vamos a estar comentándoles también ahora mismo. Te respondimos en una primera pregunta que fue de nuestra amiga Pau, si es que le incentivo para poder dejar su pregunta en el chat y vamos a estar contestando sin ningún problema. Entonces, mientras vamos a continuar con el tercer tema, que tenemos 8, vamos a seguir. Dice, Paraguay es un país que ofrece dificultades, ¿verdad? Todavía para emprender, pero también ofrece muchas oportunidades que hay que saber aprovechar. Cuando vos me decís, por ejemplo, Pablo, que existen dificultades, yo creo que es algo ya sabido, ¿verdad? Y como que algo Claro. ya que se pudo digerir en la sociedad, pero cuando vos me hablas de oportunidades,
¿verdad? Que es lo que por ahí mucha gente quiere saber, ¿verdad? ¿Dónde puedo encontrar el público? ¿Dónde puedo vender? ¿Qué me querés decir con eso? ¿Me puedes comentar, por favor? Claro, si vamos a hablar de la dificultad, vamos a estar lamentándonos de cosas que de vuelta se escapan de nuestro control. Paraguay en sí es un mercado todavía muy virgen, muy iniciante, muy inicial, con muchas oportunidades de explorarse todavía en varias áreas. Eh, Dentro de lo que hagamos nosotros, sí o sí hay todavía un mercado que de a poco está aprendiendo a comprar. Hay muchas oportunidades en comercio electrónico. En esta pandemia, mucha gente que nunca en su vida vendió online tuvo que empezar a vender online. Todavía hay mucho desarrollo por eso. Va a seguir habiendo un desarrollo de lo que son las redes. Hoy en día nuestro sistema de Internet todavía es una debilidad, pero va a continuar creciendo, va mejorando. Van a continuar creciendo también los medios electrónicos de pago. Hoy en día ya creo que son 2.400.000 billeteras habilitadas en todo el país. Entonces hay un proceso de digitalización y vamos a hablar más adelante de digitalización, que es una oportunidad grande. ¿Por qué? Porque voy a citar a otra persona que trabaja con marketing que es de mi zona, que es Azucena Ferreira. La pasada ella decía, en internet no importa si vos sos grande, si sos chico, si sos lindo, si sos feo, si sos pobre, si tenés plata, porque como el mundo digital de internet de cierta manera está, democratiza el mercado. O sea, yo puedo estar en mi casa, yo ahora estoy, no sé, estoy en mi casa mostrando por Instagram mi producto y con eso le puedo estar dando guerra a una empresa que está gastando millones de guaraníes en marketing por mes si yo lo sé hacer bien hecho. Entonces, esas son las oportunidades que se abren como país. A nivel de formalización, en Paraguay tenemos todavía un poco de miedo, los emprendedores, de formalizarnos, pero ¿Cierto? también esta pandemia mostró que las empresas que estaban formalizadas y las empresas que estaban organizadas y tenían una salud financiera fueron las que fueron socorridas por el Estado, por el gobierno. Cuando se dice que el Estado le ayudó a todos los emprendedores, estamos hablando tal vez de algo que nos ajusta a la verdad, pero sí el Estado salió a socorrer a algunas empresas que estaban con cierto nivel de salud financiera. Entonces, de a poco también el Estado está volviéndose más práctico para ayudar a que las empresas pequeñas se vayan formalizando, empieza a promocionar más lo que es Cédula MIPYMES. Ahora este año empieza a entrar en vigencia dentro de 1 o 2 meses lo que es la empresa por acciones simplificadas. O sea, yo y Diego, si yo quiero que vos seas mi socio en un proyecto, podemos abrir una sociedad en 72 horas y en forma gratuita, y eso ya está prácticamente a partir dentro de 1 o 2 meses va a estar disponible. Entonces, también desde el punto de vista del Estado se está adecuando algunas cosas relacionadas con el pequeño emprendedor, y eso es muy importante. Todavía va a llevar su tiempo, pero van a ir dándose las condiciones para que los emprendedores también puedan trabajar mejor. Se aprobó una ley que es la ley de factoraje, que permite con que los pequeños emprendedores puedan descontar, por ejemplo, documentos, o sea, pagos futuros que van a recibir o del Estado o de otras empresas, puedan hacer un proceso de descuento para volver efectivo eso, ese dinero. O sea, en vez de recibir dentro de 60 días, voy a recibir ahora con un descuento que me va a hacer el banco, pero voy a tener esa plata en caja para poder trabajar. Entonces, es el momento en el cual hay que formalizarse, hay que capacitarse y hay que aprovechar y surfear en esa ola que es la digitalización, porque es algo que vino para quedarse. Sí, y un caso específico, por ejemplo, puede ser algo que a mí particularmente me tocó, que fue el hecho del tema de la factura virtual. O sea, como recordarán amigos, últimamente, digamos ya desde el 2018-2019 más o menos, es como que el gobierno como que se está poniendo las pilas para poder, digamos, digitalizar todo, ¿verdad? Es cierto que a mucha gente le puede forzar un poquitito este tema, ¿verdad? De la digitalización propiamente para las personas adultas, ¿verdad? O sea, nosotros, por ejemplo, que somos millennials, ¿verdad? O por ejemplo, que gente tiene 35 años y compañía, puede, ¿verdad? Digamos, comprender intelectualmente cómo funciona, ¿verdad? Porque es como parte de la cultura, la generación y cosas así, ¿verdad?
pero digamos, personas que tienen ya 45, 55 años, ¿verdad? Digamos, ya les cuesta un poco o mucho, en algunos casos, ¿verdad? La digitalización, entonces ahí, digamos, se crea un pequeño problema, ¿verdad? Por ende, esa es una de las cosas a poder aprovechar, el tema de la digitalización. Para la apertura, por ejemplo, de RUC, es algo súper simple, se simplificó todo. Para sacar factura, por ejemplo, ya no es más necesario la factura física. Muchas veces sí, depende de lo que necesites. La factura virtual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un montón de situaciones, ¿verdad?, que te permiten hoy día tener en tus manos, hacer con un teléfono, con una computadora, conexión a internet, algo, cosas sofisticadas que anteriormente necesitaba muchas más cosas. Así que simplemente ese es mi granito de arena, mi aporte en este tema, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que estamos hablando? Creo que están interactuando nuestros queridos amigos. ¿Tienen alguna consulta sobre lo que estamos hablando? Si les vamos a responder en vivo, como estamos comentando. Vamos a ver si nos dicen algo. Bueno, vamos a pasar a un cuarto tema, que es el... Hay tres puntos, dice, que van a ser muy importantes en el año 2021 para los emprendedores. La logística, la digitalización y la capacitación. ¿Qué me puede decir al respecto, Pablo, de esto? Asimismo, insisto mucho yo en este tema de la capacitación porque cada vez más va a ser necesario, cada vez más es complicado llevar un emprendimiento así, digamos, que sin tener una capacitación adecuada. Y la capacitación muchas veces no significa irse a la facultad. Si puede ir a la facultad, excelente. Pero la capacitación a veces también es adquirir la experiencia de otras personas o es buscar la información en internet o es hasta ese conocimiento empírico que algunas personas tienen y que podemos aprovechar. O sea, no se puede despreciar el conocimiento tal vez de personas mayores que están hace 10 15 20 años en un negocio, pero sí se puede agarrar ese conocimiento y adaptar a lo que hoy en día te está exigiendo el mercado. Entonces, capacitarse significa encontrar la información que necesitas y entender cómo vas a usar esa información. Porque yo puedo tener un estante lleno de libros, pero si yo no sé cómo ese libro se ajusta a mi realidad paraguaya del año 2021 en la ciudad donde yo estoy, no sirve mucho estar con esa información. Entonces, hay que entender eso. O sea, cuando hablamos de capacitaciones, yo aprendo algo, llego a conseguir una información y esa información me enseña cómo yo tengo que hacer las cosas en el día a día. Cuando yo consigo eso, voy a emprender con mucha facilidad. Con relación a la logística, cada vez más las personas van a comprar de forma remota, de forma online, a través de WhatsApp, a través de página web, a través de una llamada telefónica. Entonces, empieza a formar parte de la preocupación del emprendedor también la logística de cómo se llevan los productos. Ayer por ejemplo, nos tocó con el equipo de Business Bar, amigo y Natasha, que es la otra consultora, atender a una persona que está produciendo kefir, que es un alimento bastante apreciado por las personas que buscan una alimentación más natural, más sana. Y ese es un producto que tiene que ser transportado adecuadamente para poder llegar hasta el cliente. Entonces la preocupación de la persona que produce no es ya solamente producir el producto y esperar que vengan a comprarle, sino que es que la persona que va a hacer el delivery haga adecuadamente, que el envase se vaya como se tiene que ir, que tenga un nivel de temperatura porque tiene que estar refrigerado, entonces tiene que estar en una bolsa térmica con hielo y todo eso pasa a ser la preocupación del emprendedor. Entonces la logística termina siendo muy importante y dentro de poco en Paraguay también va a entrar algo que en otros países ya tenemos que es la llamada logística reversa, porque no es solamente el producto que yo le envío a mi cliente, sino que muchas veces es la documentación que tiene que volver o el producto que se devuelve porque no le gustó o porque el cliente pidió una devolución. Entonces no es solamente el producto o el documento que va hacia el cliente, sino también el que vuelve. Y cada vez más van a empezar a aparecer empresas que se van a especializar
porque la logística termina siendo algo importante y a la vez que no puede costar tanto. Entonces, porque no puede encarecer mi producto. Si mi costo de logística es muy alto, mi producto final va a tener un precio más alto y al final el cliente puede ir y comprar a la competencia. Entonces, normalmente mi recomendación cuando hablamos de logística es que si mi producto tiene un valor agregado, si mi producto tiene un valor numérico alto, o sea, si yo estoy vendiendo algo por 300.000, por 500.000, por 1.000.000, generalmente a mí me conviene tener mi propia área de logística. Ahora, si yo estoy vendiendo productos de 12.000, 15.000, 20.000 guaraníes, tengo que salir a buscar empresas de logística especializadas y que sean las que me permitan tener un precio competitivo. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos, hay empresas específicas, no voy a citar acá los nombres porque no nos están oficiando el programa todavía, pero hay empresas específicas que prestan el servicio de delivery de comida. Entonces, como trabajan específicamente como eso, consiguen reducir sus costos y te dan un precio competitivo. Lo mismo pasa con algunas empresas que prestan servicio para farmacias. Entonces, si mi producto tiene un valor alto y yo no tengo tanto volumen de entrega, me conviene tener un propio departamento de logística. Ahora, si yo estoy vendiendo una hamburguesa a 15.000 guaraníes o estoy vendiendo una blusita a 30.000 guaraníes, entonces, y estoy vendiendo 20 blusitas por día, capaz que me conviene tercerizar la logística. Entonces, ese análisis también hay que hacer. Y sobre digitalización, tenemos mucho para hablar, ¿verdad, Diego? Así es. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre el tema de la digitalización y creo que ya sentía que Pablo me mandó la posta para poder hablar un poquitito de esto. Bueno, el tema de la digitalización. Nosotros estuvimos hablando recién sobre la logística, que es algo muy importante. También el tema estamos hablando sobre la capacitación, que es algo que siempre recurro para todas las personas que me dicen el tema de la facultad, que solamente es eso, que ahí termina todo. No, no termina todo ahí, ¿verdad? Y también el tema de la digitalización. Bueno, yo creo, Pablo, que vamos a coincidir que hiciste mucho hincapié sobre el tema del e-commerce. No sé si parto de ahí, ¿te parece? Sí, sí, Súper. creo que la digitalización es un proceso que se tiene que hacer paso a paso. Sí, Eso es lo único que te aportaría y después escucho tu opinión porque vos sos especialista en lo que es marketing digital. muchas gracias, te agradezco. Bueno, partamos en primer lugar, amigos, de lo que se refiere el e-commerce, ¿verdad? Bueno, seguramente vamos a poner, yo soy de poner siempre ejemplos muy caseros para poder entender un poquitito el tema a modo simple, de algo muy abstracto. Nosotros, por ejemplo, cuando compramos, seguramente habrán comprado ya de alguna casa de electrodomésticos, ¿verdad? Vía online, ¿verdad? Yo, por ejemplo, últimamente me estuve surtiendo mucho de muchas herramientas, ¿verdad? Ya me sé, por ejemplo, un escritorio, ya me sé, por ejemplo, una silla en la cual estoy sentado en este momento. Y yo pedí, ¿verdad?, una casa de electrodoméstico, evidente por cosas de sponsoreo, ¿verdad? No voy a citar la casa, pero, por ejemplo, yo compré desde la web, eh, después, por ejemplo, tengo el WhatsApp, ¿verdad?, que la persona que la casa me da, ¿verdad?, a mí como cliente, escribo y me van asesorando, ¿verdad? Y me dicen que tal día, en tal hora va a llegar y llega, ¿verdad? Y siempre hay algo que es, digamos, me doy cuenta, ¿verdad? Es que siempre tiene un departamento de logística, un departamento de armado, departamento comercial, de atención al cliente, o sea que es como una especie de rompecabezas, ¿verdad? Que se va uniendo así. Entonces, básicamente, ¿dónde entra la digitalización ahí? Entra en dónde empezás a pedir tu producto. Porque a la larga, vos como cliente, seguís un proceso. ¿Eso qué quiere decir? El famoso proceso de compra. Seguramente ya habrás escuchado eso. Ahí si todavía no escuchaste, ¿verdad? Te comento. El proceso de compra es el proceso que vos seguís desde el momento que entras, por ejemplo, al súper hasta el momento que salís. Después, si nuevamente volvés al súper, digamos, volvés a comprar y salís, ahí seguís otro proceso, pero ya seguís, como siempre digo, un re cliente, ¿verdad? Una persona que se fidelizó, ya sea por diversos motivos del súper, y volvés a comprar porque te gustó su producto, etcétera, ¿verdad? Al punto está en que, ¿dónde vos empezás a pedir tu producto o servicio?
el e-commerce. Entonces, el e-commerce es importante. Si vos me preguntas, Diego, ¿el e-commerce es importante? Es tremendamente importante. Si no estás en internet hoy día, yo te digo que no estás vivo. Eso se dice mucho, mucha gente está diciendo eso. No, no lo digo yo, no lo dice Pablo, coincidimos todos, que el mundo digital se va a devorar al mundo real. ¿Eso qué quiere decir? Que tarde o temprano tu negocio, tu emprendimiento, vos como marca personal vas a tener que estar en el mundo digital, porque si no estás en el mundo digital, la gente no te va a conocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí ya existe otro proceso donde entra el marketing digital, marketing tradicional aplicada a medios digitales, ya sea, llámese e-commerce, redes sociales, etcétera, ¿ok? Entonces, del e-commerce. Después están las redes sociales, herramientas súper importantes. O ahora que estamos en época electoral, veo muchísimas publicidades de muchos candidatos, por lo menos acá donde yo estoy, ¿verdad? Que es Asunción, veo muchas publicidad, ¿verdad? De concejales, ¿verdad? Entonces, están utilizando los medios digitales para poder potenciar, digamos, su mensaje, su llegada, etcétera, y están dejando de utilizar de menos a más toda esa pintata por la muralla, llámese, por ejemplo, el cartel en los postes públicos, etcétera, que muchas veces arruinan la vista, ¿verdad? Así el paisaje, ¿verdad? Por propagandas electorales, ¿verdad? Pero se están surtiendo los medios digitales para poderte llegar, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿sos tiburón o sos pez? ¿Qué te gustaría ser? ¿Te gustaría ser una persona que construye caminos o una persona que sigue el camino? Lo que sí te cuento es que la persona que construye caminos tiene más posibilidades de ganar dinero, tiene más posibilidades de poder ser un ganador, tiene más posibilidades de llegar al éxito que una persona que sigue al líder. Por ende, yo te recomiendo, Pablo te recomienda, y todos los especialistas que van a pasar por acá te van a recomendar que te mudes a los canales digitales que hay, y te lo pido por favor. Si no tenés una red social, después de este live, create una red social y empezar a capacitarte, como dice Pablo, en todo lo que se refiere a la parte digital, porque el mundo de Internet está lleno de cursos. Así es que, por sobre todas las cosas, siempre tener en cuenta que la capacitación es un elemento muy importante en este siglo, principalmente en este 2021, y después de la pandemia se refuerza aún más porque hay nuevos conceptos, hay nuevos hábitos, hay una nueva forma de vivir que la facultad probablemente le va a llevar un tiempo digerir y aplicar sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: que tenés que ver cursos, tenés que ver tutoriales de YouTube, tenés que ir viendo todo este tema porque te va a ayudar muchísimo al emprendimiento, a la marca personal, al negocio que tenés. Así es que te invito a que puedas hacer eso y vamos a irnos al siguiente tema, o vamos a dejar a nuestros amigos que consulten, Pablo. ¿Qué vos decís? No, me gustaría leer preguntas. Es muy interesante cuando las personas van preguntando y podemos ayudarle a través de nuestro conocimiento. Sí, yo mientras tanto Mientras yo corrijo me, mi... mientras yo me termino mi café. Yo grabo los videos con una taza de café y después tengo algunos amigos que me dicen, no, no tenés nada en la taza. Entonces ahora voy a empezar a usar vasos transparentes así para mostrar que hay café. Sí, Hay café que helado, sí ¿verdad? hay, que sí hay, había sido. Que hay, Preguntan amigos, siempre hay un café. pregunten amigos, pregunten gente, estamos para poder servirles, estamos para poder ayudarles. Diego Vivo, Marketing Digital, Business Bar, se unieron para poder ayudarles. Entonces pregunten, no tengan vergüenza. Pregunten a través del chat todo lo que necesiten y vamos a estar respondiendo sus preguntas en vivo. Ya hubo una primera pregunta, así es que no tengan vergüenza, seguramente ha de haber muchos temas que quieren hablar. Entonces, ¿cómo emprender en el 2021 es nuestro tema de hoy? Vuelvo otra vez a recordar, y es un tema súper interesante después de la pandemia, algo súper, digamos, aplicable a cualquier tipo de emprendimiento. Esto no se refiere solamente a bueno, digital, y me voy a mudar ahí y voy a dejar de escuchar el live. No, esto se refiere a tu emprendimiento. Si tenés cajita personalizada, si tenés un taller de bicicletas, si tenés un taller de autos, motos, tipo de emprendimiento que vos tengas, no importa cuál, te va a servir muchísimo. Estamos hablando de temas súper interesantes, súper actuales, que te pueden ayudar, te puede dar una idea mínimamente para poder progresar y mejorar tu ingreso, mejorar tu familia, mejorar tu calidad de vida. Es algo súper interesante. Súper interesante. Ahí tenemos ya la segunda consulta nos dice,
¿Cómo identificamos qué capacitaciones necesitamos para emprender? Pablo, para vos. Ya, qué bueno, qué interesante. Eh, lo primero que necesitas es entender exactamente cómo funciona o mejor dicho, conocer bien el producto o el servicio que vas a vender. Cuando yo digo conocer tu producto o tu servicio, no es solamente cómo se produce, cómo vos haces, sino cuáles son todas las aplicaciones, cuáles son cuál es toda la utilización que un cliente puede tener de tu producto o tu servicio. Y acá es muy importante entender que hay una diferencia entre lo que es una característica y lo que es un beneficio. Eh, yo puedo agarrar acá tengo una presilladora, y cuando yo hablo de características de un producto, me estoy refiriendo a cuestiones técnicas sobre cómo funciona esta presilladora. O sea, esta presilladora tiene una capacidad de presillar tantas hojas de una vez, tiene la capacidad tiene un espacio para colocar tantas presillas. Esas son características. Es como cuando yo me voy a comprar un teléfono y el vendedor me dice, tiene 128 gigas de capacidad. Esas son características. Ahora, beneficios. ¿Cuál es el beneficio que me trae esta presilladora? Y esta presilladora a mí me trae como beneficio que yo sé que mi papel siempre va a estar organizado y que no se me va a perder nada. Un celular. ¿Cuál es el beneficio de un celular? Puede ser, por ejemplo, que con ese celular mi hijo va a poder estudiar en la escuela o yo voy a poder estar conectado siempre con mi familia. ¿Por qué? Porque las características de un producto son las que conectan racionalmente con un cliente. O sea, cuando yo veo que un celular tiene tantos gigas, mi cerebro me dice, ah, eso me va a servir a mí porque yo quiero para esto, esto, esto. Pero cuando yo consigo mostrarle a mi cliente los beneficios de un producto, estoy conectando emocionalmente con ese cliente. Entonces, la primera capacitación que tenés que entender es sobre el producto o el servicio que estás vendiendo. Vuelvo al ejemplo de los chicos estos que están haciendo mermelada orgánica que encontramos en la costanera. O sea, cuando ellos me contaron sobre su mermelada, me contaron cómo se hace la mermelada, que son las características, y después me dicen, esto, como es orgánico, como tiene solo 10% de azúcar, también es muy bueno para la salud porque no te engorda. Ahí estás hablando de un beneficio. Entonces, para la persona que quiere cuidar la salud, eso le conecta emocionalmente. Esa es lo primero que tenés que manejar perfectamente. Si vos tenés un producto o un servicio, tenés que conocer las mil y una utilidades de ese producto o servicio. La segunda capacitación, tenés que tener mínimamente un conocimiento o tenés que tener a quien ir a preguntarle cuestiones relacionadas con toda la parte de formalización, toda la parte de los permisos, la parte un poco burocrática que es un poco argel, pero sirve también. Es el segundo punto en donde tenés que estar capacitado, tenés que saber, por más de que tal vez no puedas tener, estás empezando y no podés tener todo el proceso completo, pero tenés que saber que algún día tenés que registrar tu marca, que tenés que tener una factura, que en algún momento vas a necesitar hacer algún tipo de registro, ¿verdad? Y después, el tercer punto, en realidad debería ser el primero, pero el tercer punto fundamental es que tenés que estar capacitado para vender. Y ahí hay algo muy común en muchos emprendedores que dicen, no, yo no sé vender, yo sé producir, a mí me gusta hacer las tortas, pero yo no sé vender. Y no soy luego vendedor, no nací vendedor. Como si fuera cuando nosotros nacemos, el médico dice, este es hombre, este es mujer y este es vendedor. No funciona así. Uno va aprendiendo por el camino y la empresa que no tenga a alguien que sepa vender, por más bueno que sea el producto o servicio, no va a ir adelante. Entonces, capacitarse en ventas es muy importante. Donde Claro. uno, cómo yo aprendo a vender fácilmente, cuando yo entiendo cuál es el problema de mi cliente. Y cuando yo me voy y encuentro la persona que va a comprar ese producto mío que le soluciona el problema. Si está lloviendo y yo vendo paraguas, entonces yo me voy a ir a la parada de ómnibus y voy a vender mi paraguas. Pero si hay un sol que está quemando, tal vez no voy a vender mi paraguas. Entonces, cuando yo sé cuál es el problema que soluciona mi producto y dónde está la gente que me va a comprar,
es mucho más fácil vender. Vender no tiene que ser doloroso, vender es un proceso que tiene algunos pasos, pero no tiene que ser doloroso. Y nunca, o mejor dicho, no es que nuestro producto o servicio va a servir para todos. Cuando yo hablo con emprendedores, cuando hacemos asesoría para mejorar justamente las ventas, la primera pregunta que le hago a mi cliente es, bueno, decime, ¿para quién es tu producto? Y me dice, no, mi producto sirve para cualquier persona. No, no funciona así. Yo nunca he visto un vendedor de banderas con banderas de Olimpia frente a la cancha de Cerro Porteño un día de fútbol de Cerro Porteño. Entonces, eso es fundamental. Recapitulando, primero, necesito conocer bien mi producto o servicio. Segundo, necesito conocer lo mínimo de la formalización de mi negocio, de cómo tiene que funcionar mi negocio formalizado. Tercero, tengo que aprender a vender. Y después, igual lo importante, tengo que aprender algo sobre cómo administrar el dinero que va entrando en mi empresa. Cómo manejar la caja, cómo manejar los recursos, cómo hacer las compras. Hay gente que a veces compra porque el precio está barato. Por ejemplo, yo fabrico remeras y mañana la tela roja, la tela color vino, así como tu remera, Diego, está 5.000 guaraníes el metro más barato. Yo quiero aprovechar y compro. Y compro no sé, una cantidad de fardos para aprovechar. Pero en realidad, esa cantidad de fardos que yo compré de tela me van a servir para 2 años porque esa remera color vino casi no vendo. Entonces ahí me desespero porque mi plata está parada y digo, bueno, vamos a hacer una liquidación y la remera color vino va a salir con descuento de tanto. ¿Y qué pasa? Lo que supuestamente gané de dinero cuando compré más barato mi tela, termino perdiendo porque tengo que bajar el precio. Entonces, aprender a comprar, aprender a manejar las finanzas sería el cuarto punto. Esas cuatro cosas son fundamentales. Después hay más, otros temas, pero esos cuatro son fundamentales. Y como vos decías, conocer el mundo digital, ¿verdad? Claro, súper genial. Y esa justamente sería la explicación para el amigo que nos escribió, como me lo visto, quién fue, que fue botaniki.gym. Bueno, ahí te estuve explicando, mi querido amigo Pablo, cuáles son los conceptos que tenés que tener en cuenta al momento de capacitarte. ¿Verdad? Así es que te incentivamos, ¿verdad? A que puedas, que hayas anotado, esa fue la palabra, que hayas anotado y que, ¿verdad?, te pongas a investigar. Quiero agregar algo más, si es que me permitís, Pablo, Sí, también. hay un punto que creo que es cierto, que las Sí, capacidades blandas también son muy importantes. Es decir, lo que decíamos, ese control emocional también es fundamental. Entonces, hay capacitaciones o hay formas de aprender a manejar la gestión del tiempo, controlar el estrés, aprender a tratar con las personas, gestionar conflictos. Muy importante también eso. claro, súper. Perdón por cortarte. Entonces, claro, entonces, como para, digamos, redondear también, ¿verdad? También es muy importante, digamos, voy a agregar un pequeño anexito a lo que se refería también Pablo al tema de las capacitaciones, que es saber buscar también dentro de la internet, ¿verdad? O sea, saber buscar también información es demasiado importante como para dejar de aprender eso, ¿verdad? Porque yo tengo base, yo les comento, soy programador de computadora, fui en realidad, ¿verdad?, durante un tiempo programador de computadora, y el programador de computadora tiene dos a tres características aproximadamente. La primera es evidente saber de códigos de programación, la computadora, cómo funciona, su arquitectura, etcétera. Pero hay una cosa súper interesante que quiero recalcar, que es saber buscar en Internet. Y otra cosa importante es que es autodidacta. ¿Por qué? Porque el tema de los softwares se actualizan siempre y hasta ahora sigue actualizándose. Lo que yo ya supe en ese año ya dejó de ser útil, ¿verdad? Y es siempre así, aparecen nuevas herramientas, etcétera. Por ende, ¿verdad? El tema es siempre estar capacitado. ¿Cuál es la ventaja de estar capacitado? Te da ventaja sobre tus competidores. Principalmente acá en Paraguay, porque Paraguay es el famoso, el paraguayo no quiere leer. Es el famoso, ¿verdad? Es famoso. Entonces, si vos sos una persona que te capacitas
Si sos una persona que por lo menos mínimamente compra un libro, llámese por ejemplo, cada 3 meses y se propone a leer, o por ejemplo, busca tutoriales en YouTube o participa de las millones de actividades que hace, por ejemplo, muchas de las organizaciones del gobierno, ¿verdad? Para los emprendedores específicamente, te vas a dar cuenta, llámese CNPP, Sinafocal, etcétera, ¿verdad? Muchas instituciones que te van a poder ayudar a poder mejorar tus habilidades. O sea, lo que queremos que entiendas es que no hay edad para aprender. Eso es un tabú muy recurrido por parte de muchísima gente. Famoso, a perro viejo no se le enseñan nuevos modales. Mentira. Es una completa mentira. ¿Cuál es el punto? El punto está, yo tengo 28 años, Pablo tiene su edad, ¿verdad? Pero no deja de aprender. O sea, yo hace 3 4 años estoy siempre actualizándome, siempre digamos, convenciéndome de que existen más cosas, tengo que saber más cosas, tengo que aplicar esto, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, siempre ten en cuenta que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para poder hacer tus cosas, ¿verdad? Así es que te incentivamos, no dejes que otras personas, si son emprendedor o estás empezando, tenés una debilidad emocional, no dejes que otras personas puedan decirte lo que podés hacer, porque va a pasar, que va a pasar. Entonces, si hablamos de capacitación, si hablamos de digitalización, si hablamos de logística, todo eso está acá, ese es un denominador común. Así es que vamos a irnos a un siguiente tema, ¿verdad? Creo que estoy bien, Pablo, Sí, o se sabrá. solo para completar un poco eso, ¿cuál es la calidad? O sea, ¿qué es lo que a mí me sirve o cómo yo evalúo la calidad de la información que tengo en Internet? Yo soy bastante práctico. Si te muestra cómo hacer, porque es fácil que yo te diga, necesitas emprender, y para emprender necesitas esto, pero no te explico cómo conseguir eso, entonces la información no sirve. Ahora, cuando una información me explica cómo hacer, y yo puedo traer eso a mi realidad y probar y equivocarme, esa información sirve. Y hay que entender que nosotros no nacemos listos. Nosotros estamos asesorando hoy en Business Bar, estamos asesorando a una señora que tiene 68 años y está por lanzar su primer emprendimiento. Entonces, en Brasil hay un filósofo que se llama Mario Sergio Cortella que siempre dice que nosotros no nacemos listos, que nosotros lo que somos nuestra versión mejorada cada vez que pasa el tiempo y que nosotros no nos gastamos. Una heladera ya nació lista. Cuando terminó de fabricarse, la heladera está lista y a medida que se va usando se gasta hasta que un día nos sirve. Y nosotros, al contrario, a medida que vamos creciendo, a medida que va pasando el tiempo, tenemos siempre nuestra versión mejorada. O sea, la versión mejorada de Pablo, hoy con 39 años y una pandemia, sobrevivido a una pandemia, es diferente de la versión de Pablo de 2 años atrás. Es una versión mejorada. Entonces, y la mayor comparación que yo tengo que tener siempre como emprendedor es conmigo mismo. No me puedo comparar con los demás. Tengo que compararme con donde yo estaba hace 6 meses atrás para seguir creciendo. Ahora sí, te dejo pasar al siguiente tema. Sí, No sé cómo estamos de para tiempo poder. tampoco, Diego. ¿Cómo? No sé cómo estamos de tiempo también, Diego. Sí, estamos 1 hora por cumplir. ¿Qué te parece si Ah, metemos los tres dentro de uno? dale, perfecto. Sin problema. Porque parece que nos gusta hablar. Pero un tema Parece súper que sí. apasionante, Parece que vamos a tener que juntarnos más veces. ¿verdad que sí? Mira, ahí le veo a Tatetita. Ella es de Mingaguazú, de mi ciudad. Qué bueno. Qué Ah, bueno que está por acá. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tatefita? Bueno, vamos a hablar un poquitito. Creo que estos tres últimos temas se refieren al marketing digital, ¿verdad? Y voy a meter los tres en uno solo, ¿verdad? Pues, por cuestiones de tiempo estamos así un poco apresurados. Estamos a 8 minutos de Perfecto. terminar. Sí. El punto número 5 punto número 5 dice, la digitalización, nos guste o no, es un proceso sin retorno al cual se encamina al mundo, dice. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. Como todos saben, ¿verdad? La digitalización es un proceso que ya empezó hace ya por los aproximadamente, creo, 80, 90 aproximadamente, si mal no recuerdo. Empezó la digitalización con las primeras páginas en internet y compañía y a partir de ahí no paró. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto está en que la digitalización es
como hace rato justamente dije, el mundo digital se va a comer al mundo real. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es ningún Pac-Man ni nada por el estilo, no va de ese lado ni tampoco te va a desayunar al mundo real, sino que simplemente todas las cosas se van a ir mudando de menos a más, ¿verdad? Al mundo digital y ahí va a estar todo, ¿verdad? Entonces, yo hago mucho hincapié siempre en que las personas tienen que tener mínimamente redes sociales para hacer conocer sus productos. Pero no solamente tener y estar ahí y publicar y publicar y publicar, no, sino también se tienen que capacitar, ver cómo funciona. Entonces, todo se une para que vos puedas sacarle provecho a las redes sociales. Ahora, ¿cuáles son las redes sociales? En Facebook e Instagram termina todo, en absoluto. O sea, tenés Facebook, Instagram, tenés Twitter, tenés LinkedIn, tenés Pinterest, tenés YouTube propiamente, ya dije LinkedIn, ¿verdad? Snapchat, tenés TikTok y otros que van a venir. O sea, te das cuenta cómo hay una marea, se van a dejar de usar herramientas, pero van a venir otras nuevas y así. ¿Cuál es el punto? El punto está simplemente en que vos puedas aprovechar las herramientas que a vos te sirven para tu negocio en específico. No cometas el error de mucha gente de agarrar todo y no puede con todo. O sea, no construyas un monstruo de 7 cabezas. Eso es algo muy importante. Siempre sé específico. Sé bueno en algo, digamos, cansate de eso, sé lo mejor que puedas, da el siguiente paso. Hacer lo mismo, da el siguiente paso. ¿Verdad? Me dirás, Diego, pero es lento. Sí, puede ser lento. Pero yo te aseguro que si agarras 3 pasos de en una sola vez, no vas a poder hacer todo porque tu capacidad intelectual, tu capacidad motora no está todavía desarrollada al tal punto de agarrar los 3 y los 3 se aprenden haciendo paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Cómo aprendiste? Aprendiste a pedalear, a poder maniobrarte, ¿verdad? Con las rueditas, después se te soltó, ¿verdad? Y ahí ya fuiste. Ahora seguramente estarás ya recorriendo todo el Paraguay en bicicleta. Pero de eso se trata, es de menos a más, nadie nace sabiendo. Ojo con eso, ¿sí? Pero te decía, no dejes que las personas te digan lo que tenés que hacer, que no te marquen la hoja de ruta. Si eres un emprendedor, busca la información, ve de dónde viene esa información, lo que siempre se dice, la veracidad de la información. No consumas todo lo que escuchas, muy importante siempre, porque esta herramienta que está acá es la que te va a hacer ver maravillas en tu vida. Otra cosa, las redes sociales y todo lo relacionado a los digitales sirven para conectar y crear comunidad, más para vender, sí. Otra cosa súper interesante también que siempre me pasa con la gente es lo siguiente. Diego, me dicen, Diego, yo quiero vender, quiero un flyer llamativo, quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? Es algo muy común dentro de mi rubro. ¿Y cuál es el punto? El punto está en que no se puede hacer un flyer que venda solo. El flyer no te va a vender solo, te puede ayudar, sí, es una herramienta, sí. El de diseñador gráfico le puede poner todo, sí, pero es un proceso. Todo es un proceso. El flyer forma parte de ese proceso. Entonces, si vos querés vender en las redes sociales, amigo, amiga, es muy simple, es crear comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Es muy simple. Lo que Business Bar está haciendo, lo que Diego Viedo Marketing Digital está haciendo es ofrecerte información, te pongo un ejemplo súper cercano, ofrecerte información que a vos te sirve. Eso se llama comunidad. Todos nos ayudamos, todos congeniamos para que todos nos conozcamos. A la larga después, la empresa, la compañía, cuando tiene una comunidad, cuando tiene un público que pueda respaldarle, a ese público le va a vender. Ahí entra donde decía Pablo, ¿a quién le vas a vender? Entonces, creas una comunidad para venderla a esa gente, pero no le vas a vender a la primera instancia, no vas a publicar 50 posts diciendo, vendo esto, vendo lo otro, nadie te va a comprar porque nadie te conoce. El proceso de crear comunidad es para que la gente te conozca, gane confianza. Esto es un proceso de noviazgo. Hace poco tiempo puse así, un proceso de noviazgo. ¿Cómo hacer un noviazgo? En primer lugar le conoces, en primer lugar el prospecto. En este caso, yo que soy hombre, ¿verdad? Con una mujer, pero ahí la mujer a mí me dice, ¿sí o no? Un buen prospecto, si entonces te va, y si te dice sí ganaste, y si te dice no, bueno, algo habrá que mejorar. Es así mismo. Punto número 7. Para llegar a la venta hay que cumplir un proceso. Sí, para llegar a la venta hay que cumplir un proceso y hablando de la digitalización también se refiere a eso. ¿Ok?
traten de buscar, si me estás escuchando, te pido por favor que te tomes 15 segundos y escribí este término, embudo de venta. Te repito, embudo de venta. Busca en Google así mismo y vas a encontrar información interesante. Y ese embudo de venta es lo que te va a permitir comprender, entender que es un proceso, es un embudo. Vos vas cayendo por el embudo. Tiene 3 a 4 pasos, ¿ok? Entonces, te vas convirtiendo en cliente a medida que vas avanzando por el embudo. Proceso de compra. 8. Para finalizar, si tu producto en el mundo real no es bueno, no sobrevive a ninguna campaña de marketing digital. Nuevamente digo lo mismo, el marketing digital es una herramienta que te va a permitir llegar a más clientes dentro del mundo digital, pero si tu producto físico no funciona en el mundo real, no pienses que el marketing digital te va a hacer magia, porque no es magia. No es magia, no es tampoco brujería, no es tampoco ni macumba ni nada por el estilo. El marketing digital, como cualquier ciencia, como el marketing, la informática, la contaduría, etcétera, tiene sus reglas. Entonces, es una buena manera de entender que no se puede hacer magia cuando tu producto no funciona en la vida real. Ahí hablamos, que hablamos al principio, hablamos de la pequeña prueba que se tiene que hacer, hablamos de hacer un producto para el público, hablamos sobre otra cosa que me viene a la mente, digamos, las pequeñas pruebas, etcétera. O sea, todo lo que estuvimos hablando se mete dentro de este concepto y para finalizar, porque ya son las 9, 8 minutos, y cumplí. Okay. Entonces, para finalizar, cerramos en que el emprendimiento no es para cualquier persona, ¿ok? No es para cualquier persona, y si te quieres dedicar al emprendimiento, vas a tener que tener, con el perdón de la palabra, para los hombres, mucho huevo, para las mujeres, muchos ovarios. ¿Por qué? Porque realmente vas a forzar tu intelecto, vas a impulsar tu espíritu, vas a forzar muchísimas cosas, y ahí te vas a forjar, y ahí vas a ser una mejor persona, vas a crecer muchísimo. Marketing. ¿Te parece bien que la gente conozca tu producto? ¿Querés que la gente conozca tu producto o servicio? Entonces, capacitate, aprende sobre marketing digital, aprende sobre ventas. Sobre eso tenés que hacer. Cada vez que te mejoras, te van a salir mejor las cosas. Así es que te dejamos todas estas recomendaciones. Vamos a hacer el intento de poder subir en IGTV esta cuenta de Diego Viedo de MKT. También le voy a pasar a Pablo si es que también te interesa verlo nuevamente, ¿verdad? Así es que, Pablo, ¿qué te parece si nos despedimos? Creo que cumplimos cabalmente 1 hora. Sí, completamos 1 hora y creo que sobró tema todavía para el tiempo que teníamos. Sí, La recomendación que redondea todo esto es eso, de que hay mucha información disponible y hay que buscar la información que nos sea útil para poder emprender. No, como emprendedor yo no tengo que tener vergüenza de decir no sé, no entiendo y buscar la ayuda de las personas porque podemos encontrarnos con personas que ya pasaron por lo mismo que nosotros y están dispuestas a ayudarnos a que no cometamos los mismos errores. Entonces, de mi parte, siempre voy a estar dispuesto a ayudarle a los emprendedores. Las personas pueden ingresar a la página que tenemos, que es emprendedores.com.pi, o seguir a Business Bar en YouTube, en el Facebook y en el Instagram. Muchas gracias, Diego, por esta conversación. La verdad que pasó volando el tiempo. dale, te agradezco muchísimo, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar viéndonos próximamente y espero volver a encontrarte nuevamente en un live. Vamos a estar planificando Excelente, para que más personas puedan estar actualizándose. Sí, así es que te dejo con la posta, te dejo con esa idea, así es que nos vemos. excelente. Un abrazo. Gracias. Dale. ¿Ok? Entonces, así pasó nuestro querido amigo Pablo para poder explicarnos un poquitito sobre lo que es el marketing y también lo que es el emprendimiento. Así es que te doy las gracias. Ahí ya se fue nuestro amigo Pablo. No podíamos congeniar para poder encontrar la X para poder cerrar su ventanita. Bueno, te agradezco muchísimo realmente de que hayas participado, de que nos hayas escuchado, de que te hayas quedado 1 hora. Así es que te invito nuevamente a poder seguir a Business Bar en Instagram. Le voy a estar pasando a Pablo también el live, pero así es que puedo llegar a guardar.
Así es que te invito a poder seguirme, Diego Guido MKT. También soy de las personas que ayudan a las personas a poder llegar a sus metas, ¿verdad? Específicamente no me dedico al coaching, pero si te interesa, ¿verdad? Podés contactarte, podés entrar al link de mi bio, ahí vas a poder encontrar recursos gratuitos. Y abajo en la última sección dice para poder comunicarte, ahí puedes comunicarte si estás necesitando de algún servicio o algo por el estilo, simplemente querés contarme tus cosas, ahí estoy disponible también. Agradezco muchísimo a las personas que se contactaron, agradezco muchísimo a las personas que se estuvieron comunicando y les espero en un siguiente live que será el 3 o 4 de marzo aproximadamente y vamos a estar hablando con la señora Olivia Cantero, vamos a estar hablando con una cuña Barete. Hoy que es Día de la Mujer Paraguaya, le doy las felicitaciones a todas las mujeres paraguayas que se estuvieron conectando el día de hoy. Mamá quería, mi memoria se me fue, pero muchísimas felicidades para todas las mujeres que se conectaron, ¿verdad? Día de la Mujer Paraguaya, ejemplo de persona. Y vamos a estar hablando con una cuña Barete, con una empoderada, con una persona licenciada en marketing que tiene un emprendimiento de regalos personalizados y vamos a hablar sobre dos temas, así te dejo un spoiler. Vamos a estar hablando sobre uno, cómo emprender desde el punto de vista femenino, ¿verdad? De la cuña Barete, ¿verdad? Emprendimiento porque es algo nato de ella. Y lo segundo, como ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner su emprendimiento. Sí, estamos armando todo así, algo súper bien. Así es que te doy las gracias por haber participado. Te digo nuevamente, seguir la Bienesbar, seguirme a Diego Guido MKT, así que muchísimas gracias, vamos a estar viéndonos próximamente. Hasta luego.